Bueno, en esta primera parte teórica del video, de mostrar un poco las herramientas que utilizamos para la reparación, les voy a enseñar, ya que estamos de paso reparando este televisor para mostrar las herramientas, cómo poder probar el control en destino de la fuente de alimentación, para este caso que es la fuente Sanyo del chasis LM5. Cómo poder probar primero, como siempre, el control en destino en corriente continua. Como para el trabajo yo voy a utilizar el transformador aislador, lo primero que tengo que hacer es unir masa fría con masa caliente. El televisor no debe estar conectado a la red, o sea, saco el cable que está conectado a la ficha y no me interesa hasta el final de la reparación, para no cometer errores. Entonces, lo que tengo que hacer primero es probar el control. Bueno, yo les voy a enseñar cómo se puede probar el control, tanto en continua como en la alterna. Para los que no están sumamente prácticos con esta reparación al trabajar de esta forma, yo lo que les aconsejo es probar primero el control en continua. Primero hay que desvincular el horizontal de la fuente de alimentación, o sea que el horizontal quede levantado y no trabaje. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer primero es, para poder probar en continua, voy a necesitar la fuente de baja de 0 a 30 y voy a necesitar el variac con la fuente de alta y el trafo aislador. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar el octocoplador y en su lugar conectar un LED. Entonces, le voy a sacar el octocoplador, le conecto el LED y le pongo en paralelo con el LED, para este caso, para esta reparación de esta fuente, una resistencia de 1K. Entonces, lo próximo que tengo que hacer es unir colector y emisor momentáneamente de Q673. Y con la fuente de baja, primero voy a aplicar 13 volts sobre el capacitor C618. Entonces, cuando yo aplico los 13 volts en C618, lo que va a ocurrir es que va a intentar conducir Q674 y encenderme el LED del octocoplador. Por eso tengo puesto colector emisor un corto, porque esto es una protección que tiene el equipo por un sobreconsumo o un cortocircuito en la línea de salida de audio. Y también cuando comienza a transferir energía en los secundarios, esto actúa como un pequeño arranque suave. Entonces, en ese primer instante, antes de que conduzca Q673, pasa a conducir Q674 y tira un freno a la fuente. Eso lo produce durante el arranque. Pero una vez que la fuente funciona en condiciones normales, si hay un cortocircuito en la línea de audio, entonces automáticamente Q673 pasa a quedar al corte y a través de la R de 10K 686 conduce el transistor Q674 y enciende fuerte el fototransistor. Y eso es un freno que se le tira a la fuente. Entonces, ¿cómo vamos a probar el control en continua? Es muy sencillo. Como dije, pongo un LED para poder generar visualmente, ver cuándo va a encender, y con los 13 volts fijos acá comienzo a aplicar a la salida de los 140 volts una tensión desde cero y tengo que llegar a los 140 volts. En el momento que llego a los 140 volts va a conducir el detector de error interno, que es el SE140, que es un pequeño integradito con un detector de error ajustado perfectamente a 140 volts. O sea que cuando llegue a 140 volts acá a la salida, el LED se me va a tener que prender. Significa que el control de la fuente anda bien. Ahora, como no utilicé mi plaqueta probadora de optos, lo que tengo que hacer ahora es volver la fuente de baja a 0 y la fuente de alta a 0. Sacar el LED y ahora poner el LED interno del octocoplador. Al poner el LED interno del octocoplador, como yo ya sé que el control funciona bien, tengo que poner las patas 3 y 4 con el tester analógico. Volver a repetir la operación, 13 volts fijos, y acá comenzar desde cero. Cuando llegue
a los 140 volts va a tener que deflexionar la aguja del tester analógico, que eso también se los mostré en un video. Entonces significa que el autoacoplador funciona bien, porque puede ocurrir que el autoacoplador esté abierto o que el autoacoplador esté en corto. Entonces, si ya probé el control en destino poniendo un LED, tengo que probar también en un segundo paso el autoacoplador, no lo puedo evitar. Por eso está diseñada la plaquetita probadora de optos que me prueba todo en un solo paso. Una vez que terminé de probar en continuo el autoacoplador, ahora sí apago la fuente de baja, la fuente de alta, y lo que tengo que hacer es dejar puesto el LED nuevamente acá, y lo que tengo que hacer es extraer el transistor, el integrado IC601 TN6Q04, lo saco afuera, y lo que tengo que hacer ahora es utilizar el excitador en 30.000 kilociclos. El excitador, el variar nuevamente, la fuente de alta y el banco de pruebas. ¿Cómo? Ahora les enseño. Entonces, me interesa que quede claro cómo probarlo en continua. Ahora, yo cuando pruebo el control en continua, no probé si, por ejemplo, este diodo que tengo acá no está en corto, si el transformador chopper no está en corto. Hay muchas cosas que no las sé. Entonces, utilizando un oscilador externo, a mí me permite poder corroborar si este diodo no está en corto, este diodo supongo que no, porque ya le apliqué los 13 volts, a este tampoco porque le apliqué los 140, pero si yo pruebo el control por primera vez y en alterna, con el excitador justamente horizontal y la fuente de alta, también puedo corroborar si este o este diodo de salida no está en corto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, como siempre, sacar el opto, poner el LED y colocar a la salida de los 140 volts sobre esta línea el banco de pruebas con una carga de 2200 ohms. Entonces, el integrado va a estar sacado, lo tenemos extraído, y en la pata 3 le conecto el colector del transistor BU208 y en la pata 5 el emisor del BU208. Ese transistor va a estar conmutando a una frecuencia de 30.000 ciclos. Entonces, el paso siguiente es poner el osciloscopio entre la pata 3 y la pata 5, o sea, entre colector y emisor del BU208, y con la fuente de alta le empiezo a aplicar tensión acá, comenzando desde 0. Y a medida que voy aumentando la tensión acá en el circuito de entrada, en el primario del transformador, voy mirando con el banco de prueba, ya que tiene un tester digital y un analógico a la salida, cómo transfiere energía todos los secundarios, pero especialmente el secundario de más tensión, que es el de los 140 volts. Entonces ustedes van viendo que acá va a ir subiendo 1 volt, 2 volt, 10 volt, 15 volt hasta llegar a los 140. Cuando llego a los 140, yo ya sé que me tienen que encender el LED que yo le coloqué. Entonces, si el LED no enciende, yo lo que tengo que hacer es mirar qué tensión tengo acá. Lo primero, qué tensión tengo en ese secundario. Entonces, tengo que tener alrededor de los 13 volts. Y tengo que mirar qué tensión tengo acá, ¿sí? Que la pista no esté cortada. Entonces, cuando llego a los 140 volts, el LED va a tener que encender. Entonces, pude verificar en un solo paso si D631 está rectificando y cargando el capacitor 632, ¿sí? Si el D617 carga el capacitor 618 y el D661 carga el capacitor de los 140 volts. Entonces, como tengo unido masa fría y masa caliente, puedo revisar si el integrado, la pista del integrado, recibe tensión. La tensión de relevo. Fíjense que a partir de la pata 3 rectifica el diodo, carga el capacitor 616 y me entrega la tensión en la pata 4. Puedo ver si este diodo no está en corto. O sea, y lo mismo puedo ver si D604 y el diodo D602 no está en corto. Puedo probar todo, ¿sí? Con precaución, hasta puedo probar la BDR. Voy a ver acá la señal cuadrada y acá voy a ver cómo rectifica el valor pico. Lo único que voy a poder probar manualmente es esta resistencia que no esté abierta. Lo demás lo pude probar todo.
Fíjense que al aplicar continuo acá, hasta puedo probar si el puente de diodo no está en corto. Entonces es muy práctico esto para reparar. Lo que pasa que hay que estar canchero. Y no solo canchero, hay que hacerse las herramientas que son necesarias. Entonces es una inversión que al principio cuesta, pero después cualquier fuente conmutada que ustedes reparen, cualquiera se puede reparar con esta metodología. Entonces, y más cuando son autooscilantes, más cuando son discretas. Revisen el otro video que está explicada la parte teórica y práctica del chasis LA5, que es toda discreta la fuente. Fíjense cómo viene la fuente cuando se quema y cómo se reparó. Está muy claro en el video cuando intentaron repararla, cómo les explotó y después cómo se pudo reparar. Entonces es muy efectivo esta forma de trabajo, es muy práctica porque probé diodos amortiguadores, que son los rectificadores, y pude probar también, que me había olvidado, el diodo D651, que puedo ver la tensión negativa que se genera, o sea, también, o sea, pude probar todo, porque aparte uní las masas, entonces puedo medir desde un solo punto, desde este sector a este sector. Entonces, el transformador, todo lo pude probar. Entonces, lo único que me quedaría como trabajo final es reconectar el octocoplador y poder conectar el integrado nuevo. Tiene que funcionar, no puede dejar de funcionar. Si al hacer todos estos pasos correctos yo pongo un integrado nuevo y el integrado se quema arrancándolo con la serie, significa que el integrado que nos vendieron no funciona. Tiene que funcionar porque ya probé que el diodo de la BDR no está en corto ni con fugas. Probé que todos los diodos rectificadores amortiguadores, se dice amortiguadores porque es una fuente flyback. Primer tiempo acumula, segundo tiempo transfiere. Entonces, en el momento que el transistor interno corta, se genera el sobreimpulso. Ese sobreimpulso es reflejado en todos los bobinados auxiliares porque estoy en el segundo tiempo, este punto es negativo y este es positivo. Entonces, se rectifican todos los diodos amortiguadores, rectifican. Para este caso, el bobinado está para el segundo tiempo positivo la pata 11, negativo la 14, pero para estos restos de los bobinados, en la pata 13 es positiva en el segundo tiempo, la 15 es positiva y la 12 es positiva, la 11 es negativa. Entonces, estos diodos trabajan como amortiguadores también del sobreimpulso que se genera, ¿sí?, en la bobina primaria cuando el transistor es llevado al corte. Entonces, pude probar todo. Entonces, lo único que tengo que hacer es conectar el integrado. Eso lo vamos a ver ahora, a continuación, en la parte práctica del video. Cualquier duda en un comentario me lo preguntan y si lo conozco o lo sé, se los respondo. Acá tengo ya puesto el oscilador, que este es la otra versión, porque los armaba yo. Entonces esto acá ya está puesto en 30.000 ciclos, pero pueden utilizar también el que mostré en el video anterior con 15.625, o lo pueden reformar los que lo compraron en su momento. Entonces, acá tengo puesto el osciloscopio, está en lo que sería el colector del BU208. Acá estos cables son la salida de los 140 volts que tienen la carga de 2200 ohms. Acá en el filtro tanque está puesta la fuente de alta. Entonces, fíjense que no tengo ningún cable de alimentación al banco de pruebas, al enchufe, no hay nada. Solamente la fuente de alta en el filtro de la primaria, ¿sí? No se puede conectar el oscilador externo que está entregando una excitación con un tiempo de conducción y de corte del transistor fijos y aplicar 300 volts, porque la tensión se va por las ramas y se puede quemar todo. No hay que hacer eso, o sea, hay que conectar el oscilador y ir controlando despacio cómo se va generando la transferencia de energía en los secundarios. Eso es muy importante tener en cuenta, ¿eh? Esto es para probar solamente con una carga suave y ir probando que todos los secundarios
funcionen bien o que no haya ningún diodo en corto. Entonces van a ver ahora que yo voy a empezar a aplicar tensión con el variac y la fuente de alta. Entonces primero les muestro la forma de onda que se ve acá. Le doy ganancia al osciloscopio y acá tengo colector emisor del BU208. Entonces ahora prendo la fuente de alta y lo que voy a hacer al prender la fuente de alta es aplicar tensión. Fíjense cómo empieza a generarse el sobreimpulso. Entonces ahora mido con 2200 ohms de carga, mido qué tensión tengo a la salida. Ya tengo 6 volt. Entonces sigo subiendo, atenúo el osciloscopio y sigo subiendo, controlando siempre la situación. Ya tengo 20 volt a la salida, 25, 29, ¿sí? 44. Siempre conviene una carga a la salida para que cuando yo descargue, apague la fuente de alta, el filtro de los 140 se descargue a través de la resistencia de 2200. Entonces ya tengo casi 50 volt a la salida. El LED está apagado. Se tiene que encender cuando llegue a los 140 volt. De paso, puedo probar el diodo de la BDR. Saco acá el osciloscopio, busco el diodo y sé que el diodo está acá. Ahí está el diodo. Fíjense que se está rectificando al valor pico y que no hay un cortocircuito, o sea que no estoy viendo lo mismo en ánodo que en cátodo. Eso es muy, pero muy importante. ¿Sí? Entonces, ahora vuelvo de nuevo al colector. Atenúo. Y ahora sigo subiendo. Sigo subiendo. 70 volt. 90 y 100 volt. Atenúo. 133 y ahora ya les muestro qué es lo que empieza a pasar con el control. $140 volt, ¿ven? Ahí llegué a los 140 volt de salida y corro la llave y ahora deflexiona la aguja. Ahí está funcionando perfectamente el control. Entonces ya tengo el equipo, o sea, probado. Fíjense que solamente llegué a los 140 volt con 33 volt de corriente continua aplicados. Entonces ahora bajo el variac, ¿sí? Y apago la fuente de alta. Y acá ya desapareció la tensión. O sea que ya hice toda la prueba en un solo paso. Ahora vuelvo a poner el optocoplador en su posición, en su lugar, ¿sí? Y ya puedo conectar el integrado y arrancar la fuente. Ya está lista la fuente para ponerle el integrado y arrancarla. Bueno, ahora ya está. Espero que todo original el equipo. Es, como les dije, hay que arrancarlo de una. Si se hizo todo bien, tiene que funcionar. Entonces, tengo ahora el osciloscopio en lo que sería la pata número 3, donde está el transistor interno de conmutación del integrado, del TN6Q04, ¿sí? Y este cable marrón y azul es la resistencia de sangrado de 10K con la lamparita que describí en el video anterior, que está dentro del banco de pruebas. Y tengo la fuente cargada con 2200 ohms, o sea, todos los botones afuera. Entonces, ahora, ¿sí?, la pongo a la serie en 200 watts, ¿sí? El osciloscopio ya lo tengo puesto
en 100 volt por división y lo que voy a hacer es arrancar la fuente. Así que vamos a ver qué pasa. Corremos acá. Ahí arrancó la fuente. Aquí esta lamparita que ustedes ven es la lamparita que también uso para el PFC. Son dos lamparitas en serie 5 vatios más la R10K. Entonces fíjense que apago y enseguida yo ya sé que el filtro de entrada está descargado. No corro ningún peligro al meter los dedos. Entonces fíjense ahora, cuando pongo acá, arranco la fuente y ahora comienzo a ponerle carga. Entonces, como le voy a poner carga, ya ahora tengo que poner el banco de pruebas con una piña, porque si no, fíjense qué pasa. Empieza a limitar la corriente la lámpara y eso no se puede. Entonces ahora lo pongo en 500 y comienzo a darle 2 puntos de carga y ya la paso a 1000 vatios. Entonces fíjense la forma de onda y a medida que le voy poniendo la carga, cómo va la fuente modificando el tiempo de conducción. Ahí está. Y ahí ya está con toda la carga y tengo exactamente los 141,3 volt. La fuente responde perfectamente. Miren, bajo la tensión y sigue regulando la corriente, perdón, bajo la carga, y le aumento la carga y sigue funcionando perfecto. ¿Sí? Así que les voy a mover el variac para que vean cómo sigue regulando. Décimas, varía, nada, de 141,1 a 140,9. Así que la fuente está lista para conectar el horizontal.